buenas tardes, bienvenidos, felices de que nos acompañen hoy, otro sábado más aquí en 2x3 en Salud. Altagracia Ortiz, Doris Pantaleón, una servidora, felices de que siempre estén ahí acompañándonos, tratando de llevarle orientaciones en este campo tan complejo como está la salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. Así es, tienes razón. Nosotras contentas de, en momentos de tantas tribulaciones, de tanta tribulación sanitaria y económica, como la que vivimos ahora, poder aportar nuestro granito de arena. No es mucho, pero lo que podemos, que es el mundo de la comunicación, poder llevar un mensaje, pues lo hacemos con gusto. Y el principal mensaje en medio de esta tragedia sanitaria es este. No dejemos de usar la mascarilla. Vamos a ver si me la toman. No dejemos de usar nuestra mascarilla aunque estemos vacunados. Igualmente, Doris, no dejemos de lavarnos frecuentemente las manos aunque estemos vacunados, porque eso nos va a ayudar en la prevención y control de otras enfermedades y evitemos las aglomeraciones, mantengamos el distanciamiento físico. Esos son los 3 mensajes claves comenzando 2x3 en Salud. Así es. Tenemos otra semana más con la nueva modalidad de toque de queda, han bajado las horas un poquito más para ver si se tiene mayor control de la movilidad de la población, que se ha demostrado de que eso ayuda bastante a que no haya la transmisión del virus. Pero como dice Altagracia, lo importante es que aparte de mantener ese distanciamiento físico, que sabemos que nos cuesta, pero hay que hacerlo, el uso de mascarilla, el lavado de manos, todas esas medidas que se nos han recomendado. Recordemos que nuestra ocupación de camas hospitalarias sigue siendo muy alta, sobre todo aquí en el Gran Santo Domingo. Las familias dominicanas están pasando muchas dificultades al momento de requerir una atención médica, sobre todo en aquellos pacientes que necesitan hospitalización. Así que vamos a cuidarnos y a evitar tener que enfermarnos. Si se infectó del virus, tomar las medidas de precaución, acudir al médico para no tener que, la verdad, que llegar a una cama de hospital. Recordar que si usted tiene la enfermedad, este virus, todos los tecitos que la gente hace, los té de naranja, son buenos para todo, sobre todo para el estómago, pero no olvide ir a su médico, que sea su médico que lo medique, no se automedique en esa y en ninguna otra enfermedad. Cuídese y evite enfermar a otros. En el Ministerio de Salud Pública, en varios lugares, en las direcciones provinciales se están haciendo pruebas de antígeno y pruebas PCR. En otros lugares, por ejemplo en puertos y aeropuertos, se están haciendo otro tipo de pruebas, pero el Ministerio de Salud mantiene las pruebas gratis, digamos, sí, en sus locales. Así que si usted tiene algún síntoma, que lo vea su médico y hágase la prueba. Para esta semana se ha anunciado de que se va a aplicar solamente la segunda dosis de vacunas a quienes lo necesitan, que no se va a estar aplicando primera dosis hasta que lleguen nuevos lotes de vacunas que se están esperando. Se espera que llegue la de Pfizer, ¿verdad? Y se espera que siga llegando vacuna de la empresa china Sinovac. Así que todo el que le toca su fecha para su segunda dosis, que no deje de aplicársela hasta que usted no tenga esa segunda dosis puesta y pasen 14 días después de esa segunda dosis. No se puede pensar que se tiene anticuerpos. Los anticuerpos empiezan a desarrollarse después, pero como quiera, aunque usted se haga prueba y diga que tenga unos anticuerpos fuertes, tiene que seguir usando su mascarilla y seguirse protegiendo. Y miren, señores, el conocimiento da poder, mucho poder. La COVID-19 y este virus que la provoca se está conociendo todavía. Cada día hay más que conocer. Así es. Es un desafío para la ciencia y la vamos a aprender a dominar como ha hecho la ciencia con otras enfermedades. Hoy nosotros hemos invitado a un experto en virus, quien nos va a edificar, quien nos va a ayudar a entender todo lo que la ciencia ya tiene descodificado sobre ella. Así que la invitación está hecha, quédese ahí que nosotros venimos con ese especialista en un momentito. 2x3 en Salud. Gracias por seguir con nosotros aquí en 2x3 en Salud. Le habíamos prometido un banquete, el doctor Robert Paulino, investigador. Robert es virólogo
y vamos a hablar con él sobre este comportamiento del virus en este momento. Siempre Robert ha estado con nosotros al principio, a mediados del virus, y ahora vamos a ver en qué etapa nos encontramos, Robert. Bienvenido, Robert, gracias por siempre responder a nuestro llamado. Muchísimas gracias, Doris, muchísimas gracias, Altagracia, por la invitación, otra vez. Otra sí, vez. Es verdad, estuvimos aquí desde el principio, muy que no se principio, sabía nada. febrero 2020, lo sí. recuerdo como ahora, sí. Vamos a comenzar, Bueno, sí. vamos a comenzar, Dori, perdóname, Robert. Sí. Justamente, no, tú nos has explicado en otras ocasiones, pero de repente el que está hoy frente a su pantalla no recuerda eso o no estaba ese día, los virus. Comencemos un poquito con el comportamiento de ellos. ¿Qué es esto de variante? ¿Cómo así que cambian? ¿Qué es lo que pasa con esta? Bueno, los virus no pertenecen a ninguno de los reinos que están establecidos en la historia de la biología. No son ni procariotas ni son eucariotas, por lo tanto no son células. Son un componente que por definición, si utilizáramos una definición física, son simple y llanamente proteínas que tienen ADN o ARN, que tienen una información. ¿No son seres vivos? Por definición no. No. Al menos la definición que nosotros tenemos de vida en la biología no encaja Pero en se los comportan virus. como si lo fueran. Claro, porque utilizan a los hospederos para poder hacer todos los procesos. Nosotros le de damos su vida a replicación. los virus. Exactamente. Por eso es que uno de los elementos que a veces crea tanta confusión en la población es, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer para que este virus, bueno, no transmitirlo? Este bicho, dice la gente. No transmitirlo, porque curiosamente eso es lo que él hace. Los virus lo que buscan es la forma de poder multiplicar su información genética y poder perdurar en el tiempo reproduciéndose, replicándose, que es la palabra que ¿Cómo llega ese utilizamos. virus, que no es un ser vivo, a ese primer hospedero? O sea, a esa primera persona o animal. ¿Quién que fue la- primero? Exactamente, el huevo o la gallina. ¿Quién fue primero? Alguna de las hipótesis que tenemos es que los virus, a diferencia de algunas células más complejas como las nuestras, fueron virus que se conformaron por el ARN. Muy parecido, igual que el material genético que tiene el COVID-19. O sea, ARN, porque es una molécula más simple que en el laboratorio se han podido realizar investigaciones o experimentos en el que tú, con elementos básicos del medio ambiente, tú puedes generar algunos de los componentes de ese material genético, que son justamente las cadenas de nucleótidos. Entonces, ese componente puede ir cambiando en el tiempo, ir modificándose. ¿Qué es lo que ha hecho? Que se han ido conformando diferentes familias. Y hoy día nosotros clasificamos a los virus por familias. La familia Orthomyxoviridae, al que pertenece la influenza, a la familia Coronaviridae, al que pertenecen los SARS. Y dentro de las familias, entonces tenemos subfamilias o clados. Y esos clados, entonces, lo que nosotros conocemos como variantes. Y cada una de esas variantes, entonces, van a tener una dinámica diferente con un hospedero. Es decir, ¿Variante con es variedad? nosotros. Variante, variabilidad. Variabilidad. Variabilidad, porque lo que va cambiando es la conformación de los bloques que conforman el material genético de un virus determinado. Hay virus que cambian mucho, hay otros que cambian menos. Los virus que son de ADN cambian menos que los virus de ARN. Sin embargo, hay ejemplos clásicos de virus de ARN, como el SARS-2, que no tienen tanta diversidad. Un buen ejemplo, el virus del polio. El polio es un solo subtipo. Y lo que nosotros hemos podido lograr en la actualidad con la eliminación, porque todavía no hemos podido erradicar No se ha el polio, erradicado, sí. ha sido porque solamente existe un solo subtipo. Bien, Exacto. por lo tanto, cuando nosotros vamos en marcha hacia la respuesta a un virus determinado, lo que estamos tratando es de frenar la posibilidad de que cambie. Porque en la medida de que va cambiando, va complejizando las estrategias de prevención, las estrategias de manejo y por lo tanto la eliminación será más compleja. Más difícil. 1981, cuando se identificaron los primeros casos del VIH, que en ese momento tenía otro nombre, la gran lucha era tratar de contener la transmisión. Sin embargo, la desidia y la falta de conocimiento de la población, más que los políticos no se involucraron en la toma de decisión para frenar la transmisión, provocó una gran diversidad del virus. Hoy día no tenemos vacuna. Por eso es que la carrera
contra el SARS-2 es lograr tener las medidas de prevención, la mayor cantidad de población utilizándolas, pero además también, si tenemos la posibilidad de desarrollar vacunas, que ya tenemos varias, pues vacunar lo más pronto posible antes de que siga cambiando. Entre más permitimos que se siga transmitiendo, la variabilidad va a ser mayor y eso ya lo hemos visto. Claro. Estados Unidos fue el mejor ejemplo de cómo se fue de control una pandemia y permitió que aparecieran muchas variantes que, si bien es cierto, fueron identificadas en algún lugar geográfico determinado y se han mal llamado de esa forma, no necesariamente significan que hayan sido el lugar donde se haya creado esa variante. Cuando decimos la variante inglesa, fue porque la identificamos en Inglaterra, pero pudo haberse desarrollado en otro lugar y llegar. Y no haberse hecho ese estudio en ese otro lugar y determinarse ahí. Exactamente, justamente. Robert, ¿y cuántas variantes ya se han identificado de este virus, del COVID-19? Cuando empezó todo en 2019, había lo que nosotros conocemos como el tipo anciano o el ancestry type. Y ese cambió a la B1 y de B1 ha ido diversificándose. Casi la A y el B1 se han mantenido muy similares. Sin embargo, cuando entró a Europa y se dispersó en el mundo entero, se maxificó su capacidad y ya tenemos cerca de 700 diferentes variantes. 700 variantes. Exactamente, porque cuando tú dices B1, tú dices B1, 1.1, ¿Le han cambiado los nombres ahora a alfa? La Organización Mundial de la Salud, para complicar un poco las cosas. Yo creo que era para aclararla más. En realidad la intención es correcta. La intención es eliminar que sigamos diciendo de dónde proviene. Para señalar, no señalar países específicos. Perfecto. Exactamente. Sin embargo, en la virología esa clasificación no existe. O sea, en virología decir alfa, beta, gamma no existe, no es un método de clasificación o de nomenclatura estandarizada. Pero yéndonos a los orígenes, volviendo a la génesis de todos estos problemas, quisiera preguntarte, porque la gente todavía le queda en el imaginario el virus que viene de China. ¿Se identificó en el histórico definitivamente el origen de esta enfermedad o no? En los estudios hasta ahora que se han podido realizar, que tienen que ver con el ecosistema, definitivamente lo que sabemos hasta ahora es que ocurrió algo en espacios salvajes en el que se mantuvo circulando dentro de algunos hospederos intermediarios como los murciélagos y otros animales que no necesariamente todos lo hemos podido identificar y caracterizar, y hubo un salto. Lo que pasa con los coronavirus es que son muy diversos. Nosotros pensamos, por lo general, que los coronavirus son solamente esos 4 que nosotros hemos conocido, y el MERS y el SARS-1, y que esos son los únicos que son de importancia. No, tenemos muchos otros coronaviridae que generan síntomas muy ligeros, muy leves, como un resfriado común, pero han estado con nosotros mucho tiempo. Por lo tanto, no necesariamente significa que ha ocurrido de manera lineal. La evolución en virología no es lineal, sino que se ramifica. Y tú tienes muchos virus que pueden estar circulando de manera simultánea en un ecosistema determinado y ocurrir un salto. Y ese salto de adecuación es lo que genera los resultados que tenemos hoy día. Ahora, si pensamos que en el sudeste asiático, en toda la región que ocupa entre Tailandia, Camboya y China del Sur, pudo haber ocurrido que estuviese ese virus primigenio que puede ser la razón del por qué surge el SARS-2. Ha habido mucha discusión con el hecho de que si fue creado en un laboratorio, que si no fue creado en un laboratorio. Todo lo que sabemos hasta hoy día en el genoma del virus hasta el momento es que fue un fenómeno natural, que fue un fenómeno que ocurrió como todos los otros virus ocurren. Pero se está investigando, todavía no es una... Sí, porque hay algunos países que siguen insistiendo en querer culpabilizar y también no valorar el estudio que ya la OMS publicó. Sí. O sea, la OMS mandó una comisión completa para solamente para establecer el origen del SARS-2. Y de hecho tengo que admitir
que la comisión que realizó ese estudio fue una comisión de muy alto nivel y muy diversa. No fueron solamente autoridades chinas, habían autoridades de todo países, el mundo. Sí, entonces, sí. A mí no me parece bien. Quieren hacer otro estudio, quieren elaborar su propio estudio occidental para que estén felices en algunos países como Estados Unidos y cerremos el capítulo, también van a encontrar los mismos resultados. Okay. O sea, yo no creo que va a cambiar tanto la historia. En el VIH eso pasó. Robert, también vamos a pedirte tu anuencia, nos vamos a ir a unos mensajes de compromiso del programa y venimos entonces, vamos a seguir conociendo el comportamiento del virus por países, qué es lo que está ocurriendo en la actualidad, hasta cuándo vamos a estar en este viacrucis. Volvemos ahora con el doctor Robert Paulino. 2 por 3 en salud. Continuamos con esta conversación, con esta cátedra sobre los virus, en este caso, es el virus que genera, que provoca esta pandemia que tenemos. ¿Cuál es el comportamiento en este momento? Y después de lo general vamos a lo particular. ¿Qué es lo que tenemos en este momento en la República Dominicana con este virus? Mira, las estrategias de generación de vacunas a nivel global han generado alegría, han generado esperanza en todos los países. Primero en Inglaterra, luego en la India, luego en nuestro continente, en todos los lugares. Según hemos podido ir viendo, cómo lo que no era posible que ocurriese está ocurriendo y se está convirtiendo en una realidad, la población empieza a acostumbrarse al fenómeno de que se terminó la pandemia. Y yo veía hace unos días un editorial del New York Times que hablaba de cómo se terminaba una pandemia. Me pareció muy interesante. Cuando vi el título dije, déjame pararme a leerme este trabajo, a ver qué tal. Y hacía dos posiciones. Una, que tenía que ver con la comunidad. ¿Cuándo se termina la pandemia? Bueno, cuando la gente decide que se acabó. Ya se acabó. Todo el mundo sale, todo el mundo sale, todo el mundo es feliz y se terminó la pandemia. Y ya se acabó esto, o sea, se terminó. O cuando realmente detenemos la transmisión. Exacto. Que es lo que científicamente hablando nosotros sabemos que ahí es que se debe envenenar, ¿verdad? Entonces, hemos tenido con la COVID-19 la experiencia de que las poblaciones están muy mixtas. Un grupo de académicos, de profesionales, los tomadores de decisiones tienen que mantener las mismas medidas porque, caray, sabemos que hasta que no paremos la transmisión no vamos a salir de esto. No se puede salir. Pero la población, por otro lado, entiende que ya esto se terminó también. Y eso ha ocurrido en Inglaterra, eso ha ocurrido en Estados Unidos, eso ha ocurrido en la India. ¿No tiene que ver con niveles de educación? ¿Eso ha ocurrido en República entonces? Dominicana? No, claro que no. Quizá por el tiempo, Robert. Tenemos un año. Exacto. Año y 4 meses. Un año, bueno, un año nosotros. Exacto. Nosotros. Un año y pico, casi 2 ya en la parte en Asia. Entonces, ya tú tienes los medios de comunicación que ya yo creo que si tú pones COVID y SARS, ustedes que son comunicadores, ya no sale. Ya les sale. Es como los carros cuando conocen el camino a tu casa, ¿verdad? Son expertos en nomenclatura ya virológica porque lo escriben bien, porque que tenemos mucho tiempo ya hablando de lo mismo. Por lo tanto, esa esperanza se ha convertido en nuestra debilidad, porque asumimos que la vacuna es la solución final. Y la solución final no es la vacuna es parte de la solución final. Importante, vamos a ver por qué. La prevención es una caja de herramientas y tenemos, si cogemos la cajita, sacamos la mascarilla, sacamos la manita limpia, sacamos el jabón, sacamos el agua, sacamos la vacuna. Efectivamente. Entonces tú tienes que andar con la cajita eso todo el día de la prevención. Junto con la población, porque todo eso es parte integral. Por eso, cuando decimos estamos vacunando, pero tenemos que mantener las otras medidas, hasta que podamos lograr que el 70% de las poblaciones estén vacunadas. Y esa es una pregunta que siempre hace la gente, que por qué tenemos que tener tanta gente vacunada. Pero no es solamente que tenemos que tener todo ese porcentaje de gente vacunada, es que ese porcentaje de gente tiene que estar vacunada con 2 dosis. Exacto. Pero que tiene que después de las 2 dosis esperar al menos un mes. Bien, para que su inmunidad genere anticuerpos suficientes como para no solamente protegerte tú, sino proteger a la comunidad.
esa inmunidad de rebaño, que es como le conocemos, o inmunidad comunitaria. Y esa información, yo creo que a veces no llega muy bien a todas las poblaciones. Entonces, ¿qué ha pasado? El virus aprovecha esa oportunidad que nosotros le damos de multiplicarse, porque estamos muy acostumbrados, porque estamos muy cansados, porque ya no queremos seguir utilizando la mascarilla y queremos salir y queremos juntarnos con nuestros amigos y hacer fiesta. Pues ¿para qué? Para cambiar. Pero ¿y lo que está haciendo países como Estados Unidos o estados en Estados Unidos que ya la población no usa la mascarilla? Eso es porque están vacunados. Eso es una irresponsabilidad. Eso es una irresponsabilidad por una razón simple. El ser humano no es estático. Se mueve. Nosotros nos movemos. Y los virus aprovechan esa movilidad que nosotros tenemos porque es básica para ellos. O sea, si yo fuera un virus, el mejor hospedero que yo quisiera tener cerca de mí es un ser humano. Exacto. Porque nosotros nos montamos en aviones, nos montamos en barcos, nos montamos en un carro y nos movemos de aquí a Santiago y hoy puede estar aquí, mañana en Europa o en Asia. Entonces, decir eso es una irresponsabilidad de comunidad. A ver, no local. Si a nivel local tú tienes una población muy alta con vacunas, bueno, pues qué bien. El problema es que tú te vas a mover, Exacto. vas a continuar tu movilidad. Es lo que pasa con los toques de queda. Los toques de queda son mecanismos interesantes y son una de las medidas que tenemos que tomar para limitar la movilidad. Sin embargo, tú tienes la posibilidad de mañana por la mañana irte a Puerto Plata. Entonces, y te va con tu virus para allá cargando. Es como que tú pones en una balanza y tú dices, ok, bien, el toque de queda funciona muy bien, pero en realidad es el 100%. Entonces, es una medida más que efectiva, cautelar. Cautelar. Robert, en este momento en nuestro país, sobre todo el Gran Santo Domingo o el Distrito Nacional, tiene una tasa de transmisión semanal de 135, si no me equivoco, por cada 100,000 habitantes. Así es. Pero tenemos diario una positividad que ronda el 20 y tanto, y la de las últimas hasta 27, y la positividad de las últimas 4 semanas está en 17, vamos a redondearlo ahí. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿En qué momento podemos decir, bueno, ya esa tasa de transmisión, ya nosotros estamos tranquilos? ¿En cuánto deberían estar esos números? Los números deberían estar en ninguno, pero la verdad es que lograrlo no es fácil, sí. Yo creo que podemos ir empezando a ver un cambio cuando tú tienes menos de un 10 a un 5%, acercándose hacia el 5%. Ay, siempre es una constante que utilizamos como un indicador, principalmente porque ya también otros países han pasado por el mismo fenómeno y después de un 5% la transmisibilidad se reduce bastante. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros durante todo la respuesta a la pandemia nunca hemos llegado al 5%. No se ha logrado, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho es un continuo de transmisión. Y ese continuo de transmisión lo que ha ido es alimentando la posibilidad de que el virus siga distribuyéndose y siga cambiando. Cuando tú mencionabas lo de las variantes, yo decía, ok, bueno, yo tengo el turismo abierto y llega una persona con la B117, que fue identificada por primera vez en Inglaterra. Y él coge para Punta Cana. Y te vas para Punta Cana. Y tú te pones en contacto con 1 o 2 personas. Si esas 2 o 3 personas se quedasen ahí solamente en ese lugar, con esa persona, ese contacto, la transmisión muere. A eso se le conoce como transmisión abortiva. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de multiplicarse en otros individuos. Bien, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por cuántos días? ¿Por 14 días deberían quedarse esas personas ahí? Exactamente. Muchos países han tomado esa decisión ante viajeros o visitantes de dejarlos en un hotel específico y usted se va a quedar ahí, usted no va a salir de ahí durante un periodo de tiempo, normalmente son 7 a 14 días. Se necesita mucha responsabilidad para hacer eso. Por supuesto, sí, pero si usted quiere ir a Corea del Sur, usted lo tiene que hacer. Sí, claro. Entonces, es una cuestión más de autoridad y de que las cosas son así. Usted decide o no decide visitar o no, pero eso es así. O usted me trae su prueba de PCR y cuando llegue al aeropuerto yo le voy a hacer otra. Para confirmar. Exactamente, que eso también otros países lo han hecho y han blindado en cierto punto la entrada. Que vaya a escaparse la posibilidad por vía marítima, por otras vías, de que llegue una persona contaminada con una variante,
es posible, porque seguimos conectados. Ahora, o por tierra, también aquellos países como el nuestro, que tiene una frontera territorial, o sea, de terreno en el que se mueven personas de un lado hacia otro. Con un mercado activo. Pues vamos a tener, obviamente, la posibilidad de tener la transmisión. Y si tú mantienes esa transmisión constante, pues tú vas a tener dinámicas en la respuesta de los que se infectan diferentes. Además, de cuál es la estrategia actual de las variantes, de la mayoría, incrementar la transmisibilidad. Si yo pongo eso en términos de laboratorio, lo que significa es un aumento en la carga viral, la cantidad de partículas virales que se transmiten hacia otro individuo. Por lo tanto, lo que nosotros veíamos antes era que teníamos unas cargas virales medianamente altas, pero ahora la tenemos 3 o 4 veces mayor. ¿Eso qué provoca? Mayor cantidad de personas con contacto, pero además una mayor cantidad de carga viral significa que el sistema de defensa responde de manera más agresiva al mismo. Por eso tú tienes el desenlace de personas jóvenes que tienen que llegar a las unidades de cuidado intensivo, porque están en comportamientos que mantienen el agruparse, mucha población, aumenta su carga viral de transmisión mecánica, y por lo tanto Robert, su resultado clínico va a ser Vamos peor. a pedirte un permisito para ir a una pausa y vamos a explicar eso de la carga viral, porque recientemente una especialista nos decía, una pareja de esposos que están los dos positivos no deben estar en la misma habitación porque hay un paso de carga viral, algo así. Para que nos explique eso, para que la población nos entienda bien cuál es la situación en ese sentido. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Robert Paulino, experto en virus, virólogo, como se dice. Doctor, esa carga viral que usted nos hablaba, que vemos tantos jóvenes en el teteo, como le dicen popularmente, y le decía yo a una especialista de que una pareja de esposos no debería compartir la misma habitación si los dos están infectados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Un individuo tiene una infección por un virus determinado. Lo que provoca esa infección es el número de partículas virales que está dentro de ese individuo. A eso se le conoce como carga viral. La carga viral se puede establecer con técnica de laboratorio. No necesariamente cuando tú te haces una prueba de COVID-19 te dicen, tú tienes tanto de carga viral. Solamente dice está positivo. Exactamente, está detectado. Detectado, exactamente. Bien, punto. Ahora, yo que estoy en el laboratorio sí sé cómo se comporta la cantidad de cargas virales porque tiene una importancia también en la transmisión comunitaria. A eso se le conoce como carga viral comunitaria. La carga viral comunitaria significa, si tú tienes una población determinada que está positiva, si esa población determinada se reúne o coincide en un espacio físico determinado, exactamente, tú vas a tener una carga viral comunitaria muy alta. Se multiplica. Porque esas personas tosen, porque esas personas hablan, porque esas personas respiran, porque esas personas eliminan secreciones, tocan superficies y esos vómites se convierten en mecanismos de transmisión. A mayor carga viral tú tienes, el sistema inmunológico es como cuando tú tienes un envase de metal en el que tú pones un poquito de gasolina y tú le echas un fósforo. Ahí. Se apaga cuando se acaba. Ahora, si tú constantemente o pones una cantidad muy grande de gasolina, sabe que eso va a durar un periodo de tiempo determinado. Es como echarle leña al fuego, como dicen. Exactamente. Entonces, si tú tienes un virus que ha cambiado, que mutó, que es una variante, que tiene como objetivo fundamental multiplicarse más para convertirse en más transmisible, como la B117 que sabemos que está aquí, como la P1 que también sabemos que está aquí, bueno, pues esa transmisibilidad tiene una expresión comunitaria. Y esa expresión comunitaria es un aumento en la carga viral. Un aumento de carga viral provoca un desenlace de la infección peor que en otras poblaciones, cuando tú te pones en contacto con una variante o con variantes que tienen ese comportamiento. Y por lo tanto, la lucha de control del sistema inmunológico versus el virus se vuelve más severa. Y por eso tú tienes desenlaces de personas
A ver, la conformación individual del sistema inmunológico de cada individuo es diferente. Eso lo tenemos que saber. Y también tenemos que saber que cada uno de nosotros va a responder diferente a una infección claro. también. Ahora, eso, desde el punto de vista virológico, tiene también mucho que ver con qué va a pasar después si esa persona se infecta y llega a una unidad de cuidado intensivo. Por eso ustedes han visto que los médicos o el personal de salud que se expone o que se infecta, por lo general tiene desenlaces peores. ¿Por qué? Porque su carga viral en el espacio donde está trabajando es mucho mayor, porque está constantemente expuesto a partículas virales del virus. Robert, 2 preguntas para que las desarrolle. La gente se pregunta, ¿y hasta cuándo vamos a tener este virus con nosotros? Si se puede saber eso. Y para que nos aborde también el tema de las diferentes pruebas. Las pruebas que se están haciendo son suficientes, tenemos las pruebas que necesitamos. ¿Y los tipos? ¿Y los tipos de pruebas que se necesitan? ¿Cuándo nosotros vamos a ver un cambio en la pandemia? Si las estrategias de prevención aunadas junto con las otras estrategias que ya venimos haciendo desde hace mucho tiempo se mantienen, se refuerzan y nosotros aceleramos el proceso de vacunación, la verdad es que lo que hemos logrado como país, como mundo, es la verdad una cruzada, yo le llamo, una cruzada científica, porque lograr que en tan poco tiempo haya tanta gente vacunada, la verdad es que es bueno. Mucho, sí, sí, se ha trabajado bien. Y eso, lograrlo ha sido bastante difícil. Entonces, visto eso y cómo vamos, yo entiendo que nosotros podemos ir llegando a más de un 60, un 70% de personas que tengan las 2 dosis. ¿Este año? A finales de septiembre. O sea, nosotros podemos en septiembre ya ir pensando que la dinámica de transmisibilidad y la distribución de casos va a tener que ir disminuyendo si mantenemos la cajita de prevención. ¿Y reforzar con una tercera vacuna después, será? Podrá ser. ¿Podría ser? A mí me parece que sí. A mí me parece, y lo hablo desde la experiencia de la influenza. ¿Bien? Desde la experiencia de la influenza, a mí me parece que nosotros el año que viene vamos a estar otra vez haciendo jornadas de vacunación. Dios mío. Sí, sí, sí. Y el tema de las pruebas, si nos puede hablar. Pruebas. A ver, lo que estamos haciendo... Tenemos 3 pruebas en el país, 3 tipos, 2 o 3 tipos de pruebas. La que se están utilizando de forma oficial, las pruebas de PCR, las pruebas de antígeno, y bueno, las desafortunadas pruebas de aliento que se utilizan en los puntos de entrada Después nos dice por qué desafortunadas. Las pruebas de PCR definitivamente son el estándar de oro. Que se sigue usando. Por lo tanto, a nivel de tenemos todos los que países. seguir haciendo pruebas de PCR. Y deberíamos de enfocarnos en eso si vamos a hacer una inversión en eso. Bien, ¿cuál es el asunto? Que ahora solamente estamos viendo las pruebas de PCR que están llegando de forma pasiva. Sí. Yo tengo síntomas, yo me hago la prueba. No hay esa búsqueda. El problema es que el 80% de la población va a desarrollar manifestaciones clínicas muy leves o ningunas. Exacto. Entonces tú tienes una subestimación de la dimensión real de la transmisión. De hecho, ocurrió en un momento en el que se redujeron la cantidad de pruebas de PCR realizadas, que terminábamos una Semana Santa. Entonces eso realmente, que sabemos todo, que la gente se movilizó para todos los lugares del país, sabemos que eso generó una masificación de la transmisión. Lo que pasa es que no la contabilizamos y no la estamos cuantificando. Exacto. Entonces eso nos genera de manera involuntaria un número subestimado de la dimensión global de lo que está pasando. Se está reportando, por ejemplo, ahí mismo para que siga, se está reportando, por ejemplo, pruebas de seguimiento, pero esas pruebas no son, hay que cuantificarlas porque es dándole seguimiento a un paciente que tú tienes ingresado probablemente. Sí, que son las de segunda. La segunda. La segunda realizada. Siempre se han contabilizado, siempre se han incluido. Lo bueno es que el Sistema Nacional de Epidemiología puede discriminar el tipo de prueba que se hacen. Eso por lo menos es bueno porque nos permite un poco ver. Por lo tanto, si tú tomas esa positividad cruda de primeras veces y la extrapola con los indicadores del R0 de transmisibilidad por variantes, nosotros tenemos muy probablemente un subregistro de un 30 a un 40%. Si hiciésemos pruebas de forma
proactiva, que no fueran pasivas. Si saliésemos a hacer pruebas de forma masiva, como hacíamos el año pasado en las comunidades, y hacemos 20, 30 mil pruebas reportadas, pues probablemente vamos a tener mucha gente negativa, pero vamos a tener mucha gente positiva. Y antígeno, ¿por qué hay que hacerse una prueba de antígeno y entonces después pasar a una PCR? La verdad es que fue una recomendación que el CDC realizó, que se enfocó mucho en un momento para flexibilizar el tema de los viajes y de movilizarse de un lugar a otro. Tenemos que entender que todos los países tienen características distintas, tienen intereses distintos y tienen enfoque de la pandemia también distintos. Nosotros utilizamos muchas veces los indicadores y las recomendaciones que hace el CDC, y bueno, ellos recomendaron que se podía hacer o se podía considerar una prueba de antígeno. Sin embargo, la prueba de antígeno no es definitoria del diagnóstico. Entonces siempre vamos a quedar subestimando más, porque la prueba de antígeno puede salir positiva, pero también puede salir negativa en los extremos de la infección. Ella me da paso a la PCR. Exactamente. O te sugiere. O te sugiere una Entonces, ¿qué pasa? Que eso desafortunadamente tiene también un costo. Un costo que lo tiene que asumir ahora la población. Se pierde tiempo y dinero con eso, ¿no? Se pierde tiempo y mucho dinero. Principalmente cuando tú tienes una familia entera que se tiene que realizar 5 pruebas de antígeno para determinar cuál está infectado o cuál no. Y luego pasar a la PCR. Y luego entonces realizarse la prueba de PCR, y si tuvieron la mala suerte de que durante el resto del año ya se han hecho pruebas de PCR, tienen que pagarla también. Robert, nos vamos a ir a una nueva vez a unos mensajes comerciales y vamos a venir para que nos explique un poquito lo que tú decías de la desafortunada prueba de aliento y las recomendaciones, qué es lo que conviene hacer en términos estratégicos en estos momentos. Volvemos ahora con el virólogo, doctor Robert Paulino. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el virólogo, doctor Robert Paulino. Doctor, vamos a hablar ya de la prueba de aliento. Usted nos había definido ya la utilidad de la prueba PCR, la de antígenos, y ahora vamos a ver la de aliento. ¿Qué utilidad tienen este tipo de pruebas? Mire, cuando tú buscas la ciencia detrás de las pruebas de aliento, es una idea interesante cuando tú puedes tener la posibilidad de utilizar partículas o indicadores externos que te puedan sugerir la presencia o no de un patógeno determinado a través del aliento. Bueno, pues tú dirías, ok, está muy bien, está fantástico. Sin embargo, no existe ningún estudio de manera longitudinal o de in vitro que pueda confirmar qué tan eficaz podría ser utilizar una prueba de aliento versus un estándar. Y aquí se hizo una evaluación justamente de las pruebas de aliento versus las de PCR. Sin embargo, los controladores internos fueron manejados justamente por la compañía de interés. Tú no puedes evaluar tu propio producto. Tú no puedes hacer... Exactamente. O sea, tú no puedes ser quien diseña, ejecuta y evalúas. Esa es la prueba israelí que está en los aeropuertos. Exactamente. Y bueno, se utiliza solamente de forma aleatoria. O sea que encima de todo tampoco necesariamente tú puedes asegurar que también si la prueba funcionase, vamos a poner en el supuesto de que funciona en un 100% de los casos, 5% de manera aleatoria de la forma en la que yo he visto que lo están haciendo en los aeropuertos, tampoco te va a dar nada. O sea, te va a sesgar los datos. Pero no sería útil utilizarla para el rastreo de casos, ¿o no? Es que curiosamente, donde se ha utilizado para hacer pruebas de rastreos, todos los expertos han coincidido en el que no sirve para poder hacerlo, porque es subjetiva, no es objetiva. Y cuando tú estás haciendo identificación de casos, tú no puedes utilizar técnicas que sean subjetivas, porque te va a dar datos subjetivos. Entonces, si tengo un subregistro, esto me aumenta la brecha en el subregistro. Robert, dicen sus promotores en el país que es una prueba israelí, que los israelíes no hacen disparates. Y que en la República Dominicana lo que no ha sido promovida, porque hay grupos de intereses detrás de cada una de las pruebas, mascarilla, y de que en cada una hay un grupo de intereses detrás y que esta no ha sido debidamente promovida. Sí, bueno, y también hay grupos de intereses que no quieren que la gente se vacune.
También. Esa es una respuesta que Sí, te sí. puedo dar. En realidad, la teoría de conspiración acerca de una prueba determinada o no, mira, yo me senté a tratar de analizar toda la información científicamente publicable que ha sido revisado por pares. Hicimos un manuscrito de análisis de la técnica, no de la prueba porque haya sido realizada en Israel o haya sido realizada en Inglaterra. En Inglaterra se diseñó junto con Oxford, que es una unidad de primer nivel, una vacuna, que es la vacuna de AstraZeneca, que los dominicanos no la quieren. Sí, sí. Así que eso tampoco es una patente de corso. Por lo tanto, que haya sido hecha en Israel y no haya sido hecha en Israel, eso no tiene nada que ver. O sea, y yo valoro mucho la ciencia israelí. Sin embargo, es que todos los análisis que se han hecho, cuando tú lo expones a ciencia in vitro, no te dan niveles de efectividad en la identificación del virus de forma adecuada. ¿Tú no se las recomendaría al Estado como prueba rápida, por ejemplo? Yo entiendo que eso es una muy buena iniciativa en un momento en el que no teníamos las capacidades para poder hacer otras pruebas, pero en este momento es innecesario hacer eso. Ni siquiera en los aeropuertos, puertos. Estamos haciendo pruebas, o estamos haciendo o utilizando una técnica de guerra en el momento en el que estamos en paz. Quizá en un momento donde no se tenía exactamente, o sea, yo entiendo que teníamos muchas barreras de posibilidad de aumentar las capacidades en un punto de la pandemia el año pasado. Sin embargo, en este momento no estamos en ese mismo lugar. Podemos tener un modelo estándar con validación externa, con validaciones hechas in vitro, que te puedan decir mejor las dimensiones en este momento. Perfecto. Yo te diría a ti, si voy a invertir todos los recursos que tal vez o no tengo como Estado, lo invierto en pruebas de antígeno. Son y realizo pruebas de antígeno porque tienen mayor similitud en los resultados cuando tú lo confrontas con la prueba de PCR. Y también te van a dar resultados rápidos. Entonces, si tú de manera aleatoria lo que tú vas a utilizar es esto, porque tú lo que tienes es recursos para poder hacer pruebas de antígeno, pues utiliza una técnica que ha sido validada ya en todos los lugares. Si las pruebas de aliento hubiesen sido tan buenas y han tenido tanta validación, la FDA las hubiese aprobado y las hubiese utilizado en Estados Unidos, porque ¿cuál estado es más pro-israelí que Estados Unidos? Entonces Estados Unidos mismo no aprueba una técnica que ha sido desarrollada por uno de sus aliados. No me hace sentido geopolítico. Entiendo. No me hace sentido geopolítico. ¿Y qué es lo que se impone en este momento en República Dominicana, Robert? Sabemos que están las variantes, las unidades, como nunca hemos tenido casos de pacientes en cuidados intensivos, casi 500 Estamos pacientes. Casi al colapso, sí. En unidades de cuidados intensivos, de eso más de la mitad, el 70%, a veces se necesita ventilación. O sea, ¿qué es lo que se impone en este momento en República Dominicana? Manejo de crisis con un modelo público de valor. Es un modelo, que se utilizó el año pasado en Provincia de Duarte. Por ejemplo, vamos a ver. Tú tienes movilización de la comunidad, los líderes locales, junto a alianzas público-privadas y el gobierno central. ¿Para qué? Para atacar de manera intensiva los lugares donde más casos tú tienes de forma focalizada. Las pandemias se manejan de forma focalizada y luego generalizada, que nosotros hemos visto y hemos podido verlo a través del tiempo. Si ustedes toman la información segregada por municipio, se van dando cuenta que los bombillos rojos, el semáforo, empieza a prenderse en diferentes lugares. Tu modelo de crisis de valor público ataca ese foco, como pasó en San Francisco de Macorís. Hubo cordones sanitarios en San Francisco, se nos está terminando el tiempo. Exactamente. Entonces, yo entiendo que si bien es cierto, es muy difícil el Gran Santo Domingo para hacer ese tipo de estrategia porque paralizar el país entero, sin embargo es un modelo que a baja escala se puede realizar. Ya las alcaldías se han movilizado, eso ha sido muy bueno, se ha movido el gobierno central, todos los ministros también, yo creo que eso es una muy buena ruta para seguir haciendo un buen trabajo, seguir incrementando las negociaciones con las vacunas, ojalá podamos tener más vacunas de diferentes tipos pronto para poder ir viendo cómo se van comportando. ¿Recomiendas el cordón sanitario en este momento, al Gran Santo Domingo? Debimos haberlo hecho en otro momento. Ya antes. Ya bueno. no.
Bueno, Ya Robert, no, pues es muy tarde. muchísimas gracias. La verdad que con Robert siempre nosotros tenemos un banquete porque es que él Busca no su los tiempo. explica. O sea, esas cosas raras de esos nombres de virus, él nos explica que todos De entendemos. manera didáctica. Así es. Así que, Robert, muchísimas gracias, como Gracias siempre, a por ustedes. estar aquí con nosotros. A nuestros amigos televidentes, será hasta la próxima semana.